Muy buenas noches, señoras, caballeros. Bienvenidos al Gato al Agua, Gato Premium, Gato de viernes. Hoy 1 hora para comentar a fondo los argumentos fundamentales de la semana, como siempre, con don Julio Ariza. Muy buenas noches, ¿cómo está usted? ¿Qué tal está usted? Qué feliz y relajado se le ve con esa cara de viernes absolutamente incontrastable. Pues sí, la verdad es que sí. Pero es que cada día tiene su afán. No creo que sí. Y la semana ha sido positiva. ¿Ah, sí? Claro, porque ha habido muchísimos espectadores que han querido sumarse a nosotros y apoyarnos. Ha sido una semana especialmente generosa por parte de nuestros espectadores. Aparte de muchas otras cosas que, por supuesto, pero cada día que uno se levanta por la mañana, lo primero que tiene que hacer es, gracias a Dios, seguir vivo. Sí, aquí seguimos. Otro día más que nos han regalado. Exactamente. En fin. Esto es una forma de introducirlo del Club de Amigos que es muy importante. Usted sabe que esta semana nos han quitado el WhatsApp del gato, nos han quitado el teléfono. Ay, eso tiene gracia. José Javier, perdóname. Dígame. Claro, es que estábamos usando un WhatsApp y teníamos miles y miles de personas que han ido enviándonos su teléfono y nos envían constantemente mensajes. Y bueno, y nosotros les enviábamos pues noticias, cosas, ¿no? De repente, antes de ayer, a mí se me ocurre enviar un texto a todos nuestros espectadores que tienen WhatsApp en el que les decimos, por favor, vale la pena que nos echen un cable, Intermedia les necesita, no es posible un proyecto de televisión como este tal, y damos el número de teléfono del Club de Amigos, ¿vale? ¿Qué ocurre? Pues que nos leen los WhatsApps, que WhatsApp te lee los WhatsApps, e inmediatamente coge y dice, no, es que no se pueden hacer envíos masivos, fuera, cerrado. Entonces, claro, tú antes podías escribir una carta, acuérdese, sí. Y entonces yo te enviaba una carta a ti y alguien en el buzón te la cogía y te la abría y cometía un delito. Era un delito, sí, señor. Era un delito. ¿Por qué? Porque, como el WhatsApp, igual, es algo que yo te quiero decir solo a ti. Si no, lo que haría es publicarlo o enviárselo a otros. Pero cuando yo te envío un WhatsApp, te estoy enviando una carta. Será hasta una carta que pone sí o no, una carta breve, una carta larga, unas fotos. Pero es una carta que yo te envío a ti. Bueno, pues WhatsApp la lee. Los señores esos tan chulos y tan ricos de Facebook, lee todo lo que nosotros ponemos. Y no, que yo sepa, no les hemos autorizado a eso. Y si les hemos autorizado es porque tienen 500 páginas de letra pequeña donde al final dicen, por cierto, le echaremos una ojeadita a lo que usted pone allí. Bueno, pues nos la han cerrado. Han leído lo que habíamos puesto. No, o sea que piden ayuda a los espectadores, y además son de derechas. Me cago en reao. Ale, cerrado. Cerrado. Bueno, pues una forma de seguir en contacto con nosotros, club@intereconomia.eu, para que nos mande sus mensajes, lo que usted quiera. Y en todo caso, el teléfono del Club de Amigos Intereconomía sigue funcionando para eso. Claro. O sea, ahora es muy importante que todas las personas que estaban enviándonos mensajes por WhatsApp envíen un correo electrónico diciendo, pues soy Manolito Pérez, soy Antonia González, soy tal, y soy socio o soy espectador del gato, y punto. Y ya nos quedamos con su correo electrónico para poder decirles cosas. Es que llega un momento que dices, pero bueno, es que estamos en manos de unos tíos, pero por todas partes. Mira, esta semana traíamos aquí al autor de un libro recientemente editado por Homo Legens, que es de Curro Contreras, La fragilidad de la libertad. Sí. Gran cabeza la de Curro. Sí. No solo por la extensión, sino también por lo que tiene dentro. Perdona, Curro. Y está muy bien porque al final la reflexión es, o sea, llevamos no sé cuántos años donde el discurso de la libertad es omnipresente. Hoy no hay partido que no se considere liberal. Bueno, Podemos, pero los demás sí, todo el mundo dice que es liberal. Y como decía Indalecio Prieto, socialista, fuerte, liberal. Bueno, y cada vez las libertades se van restringiendo y además la gente lo pide, que es lo peor. Porque es un poco el tema de la tiranía clásica, ¿no? O sea, cuando un tirano te oprime, bueno, sabes dónde está. Pero cuando es todo el mundo el que grita, oprímeme para ser libre, ¿verdad? Entonces la cosa está... Bueno, pues en esa enfermedad estamos. Bueno, si nos llaman, es viernes por la noche, si nos llaman al 916162464, que sepan que les van a devolver la llamada y que están colaborando a que poco a poco este medio acabe siendo de titularidad pública, en el sentido de que el público es el que manda en este medio y el que quiere que siga adelante y el que lo sostiene, cada uno en la medida en que puede y en que no le resulta un dispendio enorme, ¿no? O sea, y si cree usted que es una cosa que, bueno, que es como, no sé, suscribirse a un club de caza, para nada.
Porque la situación en este momento, esta semana lo hemos visto, en España es extremadamente grave, como hacía, bueno, es muy difícil, vamos, usted véalo con frialdad, es decir, olvide todas esas cosas con las que nos bombardean para que lo olvidemos, ¿verdad? Y fijémonos, lo de la exhumación de Franco del Valle de los Caídos es una cosa enorme. No por la exhumación de Franco en sí misma, sino porque significa que un gobierno se atribuye el derecho a decidir a quién saca de una tumba y dónde ha de colocarse, que podría ser su abuelo, el de usted. Bueno, dos, lo que estamos viendo en Cataluña es insostenible. Es decir, hemos visto a un poder legítimo del Estado jaleando la ilegalidad. A partir de ese momento todo estalla por los aires y la metáfora seguramente no es inadecuada teniendo en cuenta lo que han encontrado. Es que es tremendo que de los detenidos de los CDR, 2 habían confesado ya que tenían explosivos para utilizarlos. Y ahí tenía usted a la mayoría separatista del Parlamento de Cataluña gritando libertad, libertad para que los suelten. Bueno, nunca se ha visto una cosa parecida. Es curioso que el Estado, que en muchos aspectos llega a oprimir, a controlar hasta el último movimiento de tus cejas, sin embargo, en el caso del tema catalán, el Estado, y en este caso el Gobierno, permite que lleguen a límites absolutamente insospechados. Y esos límites pueden producir a corto y medio plazo un estallido de violencia social que, bueno, pues que yo cada día veo un poquito más cerca, porque la violencia, digamos, la violencia entre comillas todavía no manifiestamente física, bueno, pues está acotada aún, ¿no? Aunque la violencia psíquica y la violencia social existe en cada pequeño pueblo de Cataluña, como ha existido durante muchísimos años y sigue existiendo en muchos pueblecitos, poblaciones del País Vasco. Esa violencia ya existe y esa violencia el Estado no tiene ningún interés en controlar, en parar o en promover acciones para que eso se vaya diluyendo. Todo lo contrario, se está permitiendo que vaya cada vez a más. Hoy seguramente gentes de Vox, de Ciudadanos, del Partido Popular en Cataluña están sufriendo las consecuencias de la sesión parlamentaria de ayer, en la que, por cierto, casi llegan a tortazos los propios diputados, como si se tratara del Parlamento de Corea o del Parlamento de Ucrania, ¿no? Así es. Entonces, bueno, pues la verdad es que un Estado que permite, por una parte, eso, y por otra, llega a controlar hasta el último resuello de cada contribuyente, de cada ciudadano, pues es bastante incomprensible, ¿no? Bueno, pues eso ha ocurrido porque el Estado español, desde hace muchísimos años, ha entregado el Estado español en esas regiones a los separatistas y ha impedido que entren otros además. Es decir, no ha defendido sus prerrogativas regalianas, que dicen los franceses. Con lo cual, ¿qué es lo que se ha cometido? En el fondo una traición a todos los demás, y el resultado ahora es que efectivamente cuando los separatistas sienten que allí el Estado son ellos, es que lo son. Por cierto, impresionante, ha sido en fin, una asociación de ideas. Me pasaba ayer un WhatsApp, Julio, en pleno gato, que leímos aquí, el de Santo Santa María, padre de un mozo de escuadra, asesinado por ETA. ¿Te acuerdas? Tremendo, sí. Que decía, sí. Lo que él decía es, vamos a ver, o sea, cuando esta gente jalea a estos tíos detenidos que dicen que solo querían los explosivos para hacer ruido, yo me acuerdo, decía este señor, don Santos, que fue el argumento que emplearon en el juicio los etarras que mataron a mi hijo mozo de escuadra. Y le hicieron saltar la femoral, ¿no? Se desangró, sí, con una bomba casera. Sí. Bueno, llevamos diciendo, yo creo que repetir las cosas en la situación en la que estamos no solamente no es un problema, sino que debemos repetir las cosas y debemos seguir peleando por el reconocimiento de que los derechos que tenemos los seres humanos no nos los otorga el Estado. O sea, Javier, los derechos que tenemos no nos los da el Estado, los tenemos antes. Nosotros nos ponemos de acuerdo para formar parte de una sociedad y de un Estado porque tenemos porque tenemos derechos previos. Si no, no tendríamos ninguna capacidad de llegar a un acuerdo en libertad para formar un Estado, formar una sociedad determinada. Pero una vez que la formamos, resulta que lo que hemos formado se convierte en nuestro principal enemigo, el principal adversario de nuestros derechos, porque pretende ser él el titular de esos derechos que son previos.
Y no es posible, eso no lo podemos consentir. Como decíamos la semana pasada, es decir, no vale que nos llamen cada 4 años como gran acontecimiento democrático a elegir entre Pedro, Pablo, Antonio, Pepe. Ni siquiera cada año, como últimamente. No, cada 6 meses. A mí no. Es decir, claro. Eso está vacío de contenido. Totalmente, Fíjense sí. que quienes se presentan en este momento a las elecciones, la mayor parte de ellos son construcciones televisivas. No son nada más que construcciones televisivas. No tienen un cursus honorum de política como se daba hasta en el derecho romano, vamos, en la política en Roma. Y es que había una carrera en la que tú ibas a base de trabajo, de esfuerzo y de acciones concretas y de compromiso con tu propia sociedad, ibas creciendo y llegando hasta arriba. Acabamos de ver el caso del difunto Chirac, que nunca ha sido santo de mi devoción, pero bueno, decir usted, decir, oficial de caballería, guerra de Argelia, Escuela Nacional de Administración, gabinete de presidente, alcalde de París, primer ministro, presidente. Bueno, eso es un cursus honorum, efectivamente. Pero es que aquí... Luego sería un imbécil, pero aquí el cursus honorum no tiene. Honorum son 6 meses en la sexta, Ahí en la 4 y en la 5. Sí, señor. Y entonces con eso construyes a un tipo al que luego te dicen, oiga, a este lo puede elegir usted. Pero vamos a ver, ¿pero qué ha hecho este tío aparte de 6 meses en la sexta todo el día, en la 5 y en la 4 y en la 3? ¿Qué ha hecho? O sea, ¿qué ha aportado? ¿Qué ha aprendido? ¿Cuál es su capacidad de hacer que, si él gobierna y administra nuestro dinero, la sociedad sea mejor y sea más justa? Es que a la política tenemos que construir sistemas que hagan que la política lleguen los mejores, ya, claro. No los peores. Pues ahí estamos. Claro, entonces, elija usted entre Pedro, Pablo y Antonio. No, pregúnteme usted, porque hay sistemas para hacerlo, pues estamos en el año 2020, no en 1860, pregúnteme usted en qué quiero que se gaste nuestro dinero. Y dígame usted si hay... Mire, hay 2 listas. Una, la de las subvenciones a un montón de gente que en el fondo no estás más que sembrando el rencor, el odio, la envidia, la pereza. Y luego está la de las necesidades reales, la de los ancianos, los niños, las mujeres, los discapacitados. Pero antes de gastar un solo euro de dinero público en la lista de la izquierda, usted me tiene que garantizar... Exactamente, que la de la derecha está satisfecha, es lo fundamental. Y si no, usted me está metiendo la mano en el bolsillo y me está engañando y me está robando y está robando a la sociedad y están permitiendo que una asociación feminista se lleve 3 millones de euros que pertenecen a un colectivo de ancianos. Ya, pero ¿sabes cuál es la gran diferencia? La lista de la derecha está compuesta por los derechos de los que reciben el dinero. Y la de la izquierda está compuesta por los derechos de los que administran el dinero. Entonces, hemos llegado a una situación en la que el sistema desvía los fondos a sí mismo, a sus administradores, sí. Claro, y no a la gente que llega, ¿no? Por eso es importantísimo que haya proyectos políticos y haya propuestas políticas en el sentido de profundizar en la participación democrática de verdad, porque ya empiezan a devaluar la democracia de tal manera que quien de verdad da paso a los populismos y quien da paso a los totalitarismos son aquellos que matan la democracia. ¿Y cómo matas la democracia? Cuando la vacías de contenido. Sí, porque lo que decides no tiene ninguna importancia. Evidente. Es irrelevante. Evidente. Y esta reflexión debería hacerse a todo el mundo, de derechas o de izquierdas, ¿eh? Es decir, esto no va solo por Sánchez, claro. Va por todos los demás. Claro. Cuando un ciudadano, nosotros, usted, no tiene la opción de decidir la política de inmigración en su casa, la política de educación en su casa, la política económica de su país, la política de defensa donde van a luchar sus hijos, ¿verdad? Entonces, ¿la democracia sirve exactamente para qué? Pues para nada, sencillamente para refrendar a la casta que manda. Una temporada, y eso es la perversión de la democracia, efectivamente. A propósito del cursus honorum, el otro día se nos quedó colgado un debate la otra noche en El Gato, hablando de la época de Franco, la transición y demás, ¿no? Y este intento de convertir la transición en algo que fue profundamente sórdido y oscuro porque se mintió y se ocultó. No. Me parece que es interesante repasar los currículos de la gente que protagonizó la transición y ver quiénes eran. Y estamos hablando de gente que al menos se había formado dentro de la sociedad a la que pertenecían y que querían gobernar
y que tenían una cualificación profesional y personal que le gustará a usted más o menos el personaje, pero indiscutible. Indiscutible. Compare ahora. Quiero decir que es que ahora nos manda Adriana Lastra. A mí la situación de ahora, José Javier, me recuerda mucho esa historieta que cuenta G.K. Chesterton, Gilbert K. Chesterton. Para mí uno de los tipos que más y mejor han pensado en los últimos 100 años. Chesterton plantea la historieta de una plaza en medioevo, vamos, en el siglo XVII, me da lo mismo, donde han puesto un farol de gas y hay una discusión, ya se va amontonando gente en la plaza, explica Chesterton, y están todos peleando y discutiendo acerca de si el farol habría que colocarlo más arriba o más abajo, si debería ser de gas o debería ser eléctrico o de aceite o de tal, si debería ser blanco o negro, si debería lo que quieras, ¿no? Y en esa discusión, en el populacho que está ahí en la plaza, alguien tira una piedra y rompe el farol. Y acaba Chesterton diciendo, y lo que podían haber seguido discutiendo a la luz del farol, ahora tienen que discutirlo a oscuras. Bueno, romper la transición es romper el farol. Efectivamente. Cargarse la transición es cargarse el farol. Y si te cargas el farol, ojo, que vamos a tener que seguir discutiendo a oscuras. Y eso es muy peligroso. Es sobre todo, y es muy lamentable, en fin, una gigantesca mentira lo que terminan de imponer. Es decir, al final se trata de contar a todo el mundo, sobre todo a la gente mayor de 50. Un servidor incluido. Julio no, porque es mucho más joven. No, tampoco mucho, pero... Es decir, todo eso que habéis vivido es mentira. La verdad es la que yo ahora, Pedro Sánchez, nacido en 1972, ¿verdad?, os voy a contar. Que es que en realidad no ha habido democracia hasta que he llegado yo. Claro, es completamente insensato. Y tanto los años iniciales de construcción del sistema democrático como los años previos, que fueron los años en los que el pueblo español construyó una potencia mundial, que es que hay que decirlo como es, porque estábamos hechos un desastre antes de la Guerra Civil y después ya ni le cuento. Y el pueblo español construyó una potencia mundial con un régimen político determinado, pero que es verdad que fue la gente que curraba como vamos. Que eso ahora quede reducido a un mundo oscuro donde se roban a los bebés y semejante género de mentiras que están por todas partes soltando, pues ¿qué quieres que te diga? Bueno, es que, vamos a ver, quiero decirte que al final Twitter, Facebook, todas estas cosas, es decir, que no te permiten hacer un análisis de 2 minutos de las cosas, no, en absoluto. Un poquito profundo de las cosas, y te obliga a tener que hacer un titular de las cosas. Y los titulares, claro, en temas que son enjundiosos y que son difíciles de analizar porque tienen muchos elementos, pues claro, hay que ponerse un poquito a fondo, hay que ponerse a pensar a fondo, hay que tener de verdad información. Como estábamos en eso que hablábamos el otro día de la posverdad, que al final, mira, no se ponga usted a analizar nada ni a conocer nada porque va a dar lo mismo. O sea, porque va a venir alguien con una televisión muy potente, va a sacar un tío con gafitas que va a decirte cosas y se ha terminado, y lo demás da exactamente igual, ¿no? Entonces, estamos en una situación en la que convencer a la gente de que hay que profundizar en las cosas, de que las cosas no son sencillas. Es decir, no puedes analizar el franquismo con la visión del 2020, como no puedes pedirle mañana a Túnez o a China. Vaya usted a decirle a China mañana que la convierta en una democracia porque hay que respetar los derechos individuales y porque la democracia es el mejor de los sistemas y usted o es democrático o no me habló con usted. Claro, se le puede ocurrir a un tipo que esté mal de la cabeza, pero si eres medianamente sensato, aceptarás que China, aunque sea una dictadura, que lo es, no puede pasar mañana a ser una democracia, porque 1.600 millones de tíos con 5 usos horarios y con las culturas que ya hay y las tensiones, probablemente acabarían en unas guerras civiles, fratricidas, brutales. Por tanto, los cambios que puedas hacer en un determinado sitio, los tienes que hacer con cuidadito. Aunque haya que hacerlos, no hay por qué hacerlos de aquí a mañana, como no lo puedes hacer en Túnez, como no los puedes hacer en Marruecos, en Irak, en Libia, que es donde ha pasado, claro, que ahí lo hemos visto. Claro, como no se podían hacer en el franquismo. ¿Y qué se hace? Pues se hace un proceso. Rapidísimo, por otro lado. Sí, pero se hace un proceso. El final del franquismo es un proceso, es decir, la transición es posible porque el final del franquismo fue como fue. Si el final del franquismo hubiera sido igual que el del franquismo del año 45, claro, no hubiera sido posible la transición. Pero es que en el año 75 habían pasado muchas cosas que hacían que la transición fuera posible. Muchísimas cosas. Por ejemplo, se había construido toda la red de pantanos de este país, que ha permitido que luego España haya podido crecer.
se había dado paso y se había construido una clase media desde el punto de vista económico que era en muchos aspectos la envidia de muchísimos países. España era la octava potencia del mundo, Mira, yo económica del mundo. Esto sí que es terriblemente políticamente incorrecto, así que vaya poniendo usted si quiere la grabadora y luego ya me viraliza para que me insulten. Yo me apunto a lo suyo para que nos insulten a los dos. José Antonio Primo de Rivera, ese cuyo cuerpo quiere sacar ahora también Pedro Sánchez del Valle de los Caídos, bueno, lo quiere sacar de la tumba para poner otro lado, porque eso fue Pedro el Profanador, decía aquello de: pedimos la patria, el pan y la justicia, sobre todo para aquellos que por no tener pan ni justicia tampoco sienten que tengan patria. Así que es verdad, es que el conflicto social era absolutamente inevitable, porque cuando a uno le machacan todo el tiempo, lo que quiere es sobrevivir, no liarse en la bandera. Cuando después de 30 y tantos años de esfuerzo colectivo se llega a un punto en que todo el mundo tiene pan y justicia, todo el mundo puede tener una patria. Y eso es lo que se consiguió a lo largo de todos esos años. Y cuando además tuvo libertad, después de la muerte de Franco, libertades políticas formales, es cuando se consiguió completamente una sociedad como no había habido nunca antes en España. Eso es así de evidente y así de claro. Y probablemente es verdad que no existían libertades formales, pero es verdad que existían muchas libertades materiales y reales. Sí, sí, eso es verdad. Y ahora que existen muchas libertades formales, hay muchísimas libertades reales que están perfectamente confiscadas por el Estado y por los aparatos del Estado. Y esa es la verdad. Yo me pregunto si hoy podría venir Solzhenitsyn a la televisión pública, por ejemplo. Como cuando apareció aquí, la izquierda le montó una campaña, en fin, ya lo contábamos la semana pasada, ¿no? En fin, en todo caso, lo fundamental es lo siguiente. Es que esto de lo que estamos hablando pasó hace 44 años. O sea, cuando uno lo resucita todo ahora es evidentemente con una intención que no es buena. Mira, el domingo hemos grabado un programa con el doctor Antonio Burgueño, que es un médico que empieza como médico de pueblo en Burguillos, en Toledo, y que bueno, pues tiene una experiencia, probablemente es uno de los médicos más interesantes, apasionantes que yo he conocido, y uno de los hombres que más sabe sobre sanidad en España. Les pido y les animo y les aconsejo que el domingo a las 10 de la noche no se pierdan ese programa de Ellos si pudieron con Antonio Burgueño. Y una de las cosas que cuenta, él no es ni de derechas ni de izquierdas, es un tipo, un espíritu libre que tiene ya una edad para tener el espíritu libre por lo menos. Y dice, no, yo en el año 65 la sanidad en España era universal y gratuita. Sí. Los hospitales, que además Franco los hizo llamar residencias, incluso si eran muy grandes les llamaban ciudades sanitarias, la ciudad sanitaria de La Paz, por ejemplo, que las construyó todas el régimen de Franco. Toda esa sanidad era gratuita. Nadie en España dejaba de tener cobertura sanitaria. En el año 65. O sea, que parece que es que ha venido el comunismo, el socialismo a inventar lo de la sanidad universal y gratuita. De hecho, pues ellos se lo atribuyen. ¿No? Ellos se lo atribuyen porque lo que hicieron fue que también la gente que no estuviera en la seguridad social pudiera entrar de extranjeros y luego también pues los inmigrantes y demás. Pero la sanidad, el concepto real, o sea, serio, de sanidad universal en un estado de bienestar es que todos los ciudadanos, es decir, ciudadanos, no la gente que pasa por aquí, los ciudadanos tengan acceso gratuito. En los pueblos pequeños me contaba una cosa que tú te acordarás, que se llaman las igualas. Ah, sí, efectivamente. Todos los pueblos tenían un médico. Sí. Bueno, pues todos los que podían pagar, pagaban una iguala. Una cantidad chiquitita para mantener al médico. Y los que no podían pagar tenían derecho exactamente igual a la atención médica y no pagaban. Las igualas. Sí, señor. Bueno, es decir, que hay muchas instituciones que si ahora se las cuentas a la gente y te dicen, bueno, esto existía, esto era así. Sí. O sea, y ¿cómo? No se lo creen, porque hemos salido a la calle y hemos hecho varios boxes que habéis puesto vosotros en el gato y te das cuenta hasta qué punto la ignorancia es enciclopédica. La ignorancia en España sí que es universal y gratuita. Gratuita no, a la gente le ha costado mucho y ha pagado sus impuestos para ser completamente ignorante. Ignorancia universal y gratuita. Nos vamos a ir a la publicidad. No se marche porque a la vuelta vamos a hablar de muchas cosas. De su amigo Íñigo Errejón, por ejemplo, y demás historias. Porque yo quiero tirar de la lengua a Julio Ariza sobre el asunto de Marlaska y la Guardia Civil con la cosa de la detención. Porque eso de que Marlaska abroncara a la Guardia Civil por haber detenido a los CDRs a mí me tiene escamado, ¿eh? Ahora lo vemos.
Gato al agua, gato premium, gato de viernes. Esta horita que dedicamos a reflexionar sobre las cosas de la semana, don Julio Ariza y un servidor de ustedes. Aquí estamos para servirles a ustedes. Exactamente. Efectivamente. Teníamos pendientes varios temas, pero me parece que él quiere introducir. No es que me han enviado una cosa de estas de internet que me ha divertido mucho y la quiero compartir. Compartamos. Dice, hoy le dije a mi hija, pásame el periódico, por favor. A lo cual ella me contestó, mamá, estás vieja y desactualizada y no encajas en el mundo de hoy. Entonces me pasó su iPhone. Bueno, resumiendo, para no hacer la historia muy larga, la mosca está muerta, el iPhone roto y ella llorando. Pues sí, en fin. O sea que hay que precisar, hay que concretar y sobre todo escuchar hasta el final, porque a veces no es exactamente lo que te están diciendo. En fin. Bueno, temas. Vamos a ver lo de Marlaska. Yo quiero someter a su mejor criterio el asunto este. Usted sabe que en la operación de detención de los 9, luego 7 CDRs estos de los explosivos de Barcelona, llegó la Guardia Civil, ya un año siguiéndoles y escuchándoles, y les intervino una pistola y explosivos, o más exactamente materiales para fabricar explosivos. Llega Pedro Sánchez a Nueva York para decir yo también soy Greta y montar allí su discurso y no sé cuántos, y que va a sacar a Franco, cosa que en fin en la ONU pues la gente estaba fascinada, va a sacar a Franco. Bueno, no. Y la prensa le pregunta que qué piensa de la operación policial y de que han encontrado explosivos, y él no tiene ni idea. Y como la humildad nunca ha sido su virtud característica, se coge un rebote que no veas. Y entonces llama a Marlaska y le riñe. Y Marlaska, no sabemos lo que le contestó a Sánchez. Lo que sí que sabemos es que a su vez, por así decir, hizo caer el chorreo jerárquicamente a los mandos de la Guardia Civil por no haberle informado al ministro del Interior de la operación. Ojo, preciso. Sí le habían informado de la operación, no le habían informado de que en la operación iban a capturar explosivos. Claro, cabe dudar de que los mandos de la Guardia Civil supieran que lo que iban a encontrar en el lugar registrado fueran materiales para hacer explosivos, pero bueno, esto en cualquier caso, lo más llamativo es que trascienda. Es decir, el gobierno se apresura a dejar claro que ha reñido a la Guardia Civil por la operación. Y es que, claro, así vuela el faisán. Bueno, yo creo que hay varios análisis, ¿no? El primero es, ¿se fía la Guardia Civil de este gobierno? Es interesante cómo se llama la operación esta del CDR, ¿sabes, no? No. Operación Judas. Sí. Interesante. Sí, ¿verdad? Sí. Igual es por el otro, no por Iscariote, pero bueno, en fin. Claro, igual es por el otro. Claro. Judas Tadeo. Ahí estamos. Bueno, primero, ¿tú puedes estar seguro con la actual composición de este gobierno y sus cercanos de que si das toda la información de lo que vas a hacer en una operación, no se va a filtrar? ¿No se va a adelantar a alguien y te van a jorobar la operación? La primera pregunta. La segunda pregunta, ¿ha dado muestras Marlaska de ser un tipo sectario y poco fiable? Todas. Sí, todas, ciertamente. Todas. Ha pasado de ser un juez, que todos presumíamos que era una persona al menos seria y recta, a demostrar que es un político y un ministro del Interior ni serio, ni recto, ni fiable y además un poco esperpéntico en algunas de sus acciones o actuaciones públicas. La tercera, ¿era el mejor de los escenarios pillar a esta gente ahora? ¿O es posible que la Guardia Civil hubiera preferido esperar a consolidar la efectiva producción de los explosivos? O incluso la realización de un pequeño atentado que no tuviera ningún riesgo para vidas humanas. Probablemente ese hubiera sido el mejor de los escenarios que hubiera impedido cualquier especulación. Especulaciones que ahora se dan sobre el tema de hasta qué punto estaban, es decir, iba en serio lo que hacían esta gente. Pero es verdad que el juez no podía hacer otra cosa ante las evidencias que le lleva el informe de la Guardia Civil que proceder a la inmediata detención para evitar un riesgo. Es que mira lo de las Ramblas, que tiene toda la pinta de que la operación fue parecida. O sea, estás siguiendo a la gente, siguiéndola, tienes controlados, sabes que están controlados, los tienes controlados, esperas a que lo hagan. Claro, como algo salga mal, es un riesgo terrible. Así es, efectivamente. Lo que han encontrado allí han sido dos tipos de explosivos, uno que se llama TATP y otro que se llama termita. Uno de ellos es un explosivo
que tiene una especial cualidad y es que genera una altísima temperatura capaz de fundir metales. Entonces, eso parece que estaba destinado a fundir vías férreas y a fundir torres eléctricas. En los dos casos, materiales, metálicos que precisan de una alta temperatura para ser fundidos, pero que producen ese efecto y esas consecuencias, ¿no? En fin, Bueno, pero lo peor de todo no ha sido eso. Lo peor de todo, José Javier, es que en el Parlamento han hecho apología del terrorismo. Es donde yo iba a ir, precisamente, exactamente. La sospecha siempre sobrevolará, pero donde no hay sospecha ninguna es sobre la reacción de los representantes del Estado en Cataluña, que esos son Torra y compañía. Es que, claro, parece que estamos hablando, pues no sé, de unos hooligans que hay ahí fuera y tal, que... No, es que ese no es el poder. Y resulta que todos estamos pagando los privilegios de una casta que gobierna en un lugar en el que aplauden a terroristas objetivos. La ministra Delgado, por cierto, hay que elogiarla cuando hace algo bueno, y esta vez lo hizo. O sea, que no entendía cómo, con dos confesiones y con tantas evidencias e indicios, podía el Parlamento de Cataluña hacer eso. Lo lógico sería que la ministra interviniera. No es la notaria mayor del reino, pero me temo que no va a ocurrir. Fíjate, José Javier, que pasa algo que es realmente terrible, ¿no? Estamos diciendo que en España a la política llegan los más mediocres, los peores, pero es que en Cataluña llegan los delincuentes. Quienes llegan al gobierno, sí, quienes llegan arriba del todo, quienes manejan a los mozos, quienes manejan el presupuesto público, quienes manejan la televisión pública, son los delincuentes. Y estos mediocres de Madrid no hacen nada para evitar eso. Al contrario. Al contrario. Es una cosa muy impresionante. Una situación poco kafkiana, ¿no? Hay que recordar que Torra es presidente de la Generalidad por la gestión de Soraya Sáenz de Santamaría con el asunto catalán. Hay que recordarlo 1000 veces porque es que es el socio de Sánchez. Sí, sí, por supuesto, pero de los otros también. Sí, aquí sí. Es que estamos en un... Es una situación... Vamos a ver. Es una situación feudal realmente. Es decir, el señor local, al cacique local, no le toques. Arréglate con él, ya te pagará unos dineros, lo que haga falta, en fin. Y seguramente es lo que ha pasado durante muchísimos años, ¿verdad? Y él manda. Claro. ¿El resultado cuál es? El resultado objetivamente es que se pisotean derechos ciudadanos. En Cataluña, por ejemplo, da lo mismo. No protesta nadie. Bueno, ya, sí protestan, pero da igual. Bueno, ya casi nadie puede protestar, porque claro, al final, ¿qué ha pasado con los que de verdad podían hacer en un momento determinado un frente fuerte al nacionalismo? Eran los constitucionalistas de Ciudadanos. Que han llamado a Valls. Fueron capaces, que fueron capaces de ganar las elecciones autonómicas. Sí, sí. Y a continuación Rivera se va de Barcelona y se viene a vivir a Madrid. Pero es que Inés Arrimadas se va de Barcelona y se viene a vivir a Madrid. Es que los que están allí dicen, oiga, o sea, pero vamos a ver, yo elijo unos tipos que viven en Barcelona para que me defiendan, para que garanticen la defensa de mis libertades, de mis derechos fundamentales. Y lo primero que hacen es cogerse una casita por aquí y venirse para acá. Y es una cosa que he oído varias explicaciones, pero ninguna me parece decente. Anoche hablábamos en El Gato con Carlos Carrizosa, que es el señor que es de Ciudadanos, que se levantó en el Parlamento y le dijo a Torra la verdad. Y luego dijo una cosa que a lo mejor si lo hubiera dicho hace una semana, habrían dicho, ¡hala, qué exagerado! No, pero dicho ayer, era verdad. ¿Qué le decía a Sánchez? ¿Qué hace falta? ¿Un muerto? ¿Que muera alguien para que el Estado intervenga? José Javier, es para no creérselo. Ni aunque hubiera un muerto. ¿Acuerdas del País Vasco? Ya. Es que ni aunque hubiera un muerto. Es que no hay en Madrid la voluntad política de acabar con ese asunto en serio. Porque fíjate los instrumentos de los que puede disponer un Estado para acabar con eso. Que aquí lo hemos dicho 1.000.000 de veces. Es decir, tiene que haber sanciones económicas fuertes para determinados comportamientos. Tiene que haber unas multas fuertes para determinados comportamientos que ponen en riesgo la convivencia y que se saltan el espíritu de la Constitución y de la concordia que hay en nuestro país. Tienen que multarles. Hay que multarles. Pero sí que la ley está hecha para eso. Bien, pero es que hay que aplicarla. Claro. Porque es que están avanzando en el camino de la violencia, clarísimamente.
Decía Enrique Calvet, nuestro contertulio, en un tuit ayer, que parece una perogrullada, lo terrible es que se tenga que seguir diciendo. Cuanto más se tarde en aplicar una solución drástica, más drástica será la solución que haya que aplicar. Si se quiere aplicar, porque si no es que el asunto no tiene... Quien siembra vientos recoge tempestades. Y en Cataluña ya hay demasiados vientos sembrados. Demasiados. Hablando otro tipo de vientos, que no quiero dejármelo yo sin una reflexión de Julio Eriza hoy. El festival, el espectáculo de la Merced, en las fiestas de Barcelona, con Ada Colau, ¿se acuerdan ustedes? El striptease masculino dentro de un espectáculo para niños organizado por el Ayuntamiento de Barcelona dentro de sus fiestas, que, en fin, lógicamente provocó la protesta de todos los grupos municipales, menos los que mandan, ¿verdad? Y teníamos aquí anoche al portavoz del PP del Ayuntamiento de Barcelona que nos contaba la historia. Vamos a ver. Es que lo de la desprotección de la infancia en todos los órdenes es sencillamente escandaloso. Y la palabra es escandaloso, no es otra. Yo es que no puedo mirar. No mires. Las niñas tampoco, ¿ves? De verdad, no puedo mirar porque, primero, me da y me produce una enorme conmiseración los padres de esas criaturas, de esas niñas, que no han ido al día siguiente a montar un cipostio, un pollo, un follón a la puerta de quien sea el responsable político, en este caso es Ada Colau, a decirle que hasta aquí hemos llegado, que con sus hijos no se juega, y además a poner una denuncia directamente ante el fiscal de menores de Cataluña o de Barcelona. O sea, no entiendo la absoluta pasividad, pereza, cobardía de la sociedad de Barcelona en este caso, incapaz de reaccionar a que sean sometidos sus hijos pequeños, en este caso las niñas pequeñas, a semejante espectáculo. Es interesante, a mí es lo que más me impacta, ¿eh? Me impacta, o sea, que haya esas personas que están cometiendo claramente un delito de corrupción de menores, porque eso se llama directamente corrupción de menores. Que haya unas autoridades públicas ideologizadas, siniestras, que lo consientan y lo paguen. Eso es tremendo. Pero que haya unos padres que se hayan callado, que no hayan acudido inmediatamente a montar un verdadero follón con este asunto, eso te da una idea de lo domesticados que estamos. De cómo está la tensión, la sensibilidad de la sociedad barcelonesa, que da verdadera pena. Dejad que... Seguid así, padres de Barcelona, permitiendo que hagan esto con vuestros hijos, porque eso no es nada para lo que van a hacer con vosotros. O sea, es que parece mentira que no estéis reaccionando. Parece mentira que estéis callados ante semejante cosa, que es inaceptable, que es un delito de corrupción de menores, que hacen un daño absolutamente eficaz al corazón y al alma de vuestros hijos. A mí lo que más me impresiona de la escena es justo lo que el rótulo tapa. Y es muy interesante, y es ver la reacción espontánea, natural de los niños y de las niñas. Ahí creo que lo podremos ver en las imágenes, que instintivamente se tapan los ojos y se dan la vuelta. Porque el pudor no es un prejuicio burgués, o sea, puede serlo, como todo. Pero el pudor es una sensación natural de que alguien te está invadiendo. Y eso es una reacción frente a una agresión. Eso es el pudor. Es la defensa de tu propia intimidad. Claro, esas niñas reaccionan de forma natural. Y reaccionan escandalizadas, porque el escándalo significa eso. Y me recuerda el pasaje evangélico aquel de que el que escandalizare a uno de estos niños, pues le valdría atarse una piedra al cuello y arrojarse al mar. Ada Colau lo tiene al lado, del mar. Hombre, y eso además, eso de que más le valdría arrojarse al mar con una piedra de molino atada al cuello, lo dijo alguien que lo podía decir. Sí, ciertamente. Sí, y que más vale que se le escuche. ¿No? En este caso y en otros, la verdad. Yo animo, de verdad, me da muchísima pena, animo a los padres de Barcelona y los cuyos hijos han sido sometidos a esto, que no es tarde, que se movilicen, que hagan cosas, que salgan a la calle, que chillen, que lo digan, que protesten y que vayan a por esas personas que han consentido y profanado la intimidad, la sensibilidad y el alma de sus hijos y de sus hijas pequeñas. Hablábamos antes, al principio del programa, de cómo el grado de presión informativa creaba un universo de
mentira institucionalizada que finalmente a donde llevaba era la ignorancia, y el resultado de todo eso es precisamente la domesticación, es la pasividad. Es decir, en realidad ya nadie piensa que haya que reaccionar contra el poder, porque el poder es progresista y él solo es alguien que tiene que llegar hasta el nivel excelso de los que le mandan. Por eso es tan importante lo que se ha conseguido en Murcia, con eso de que los padres tengan que dar su autorización expresa a las clases que reciben sus niños fuera de lo escolar. Es que lo que es realmente asombroso es que no fuera así. Estamos en un mundo en el que valoramos solo lo que se ve, lo que se toca, pero el alma de la gente, la sensibilidad de la gente, el espíritu de la gente es tan o más importante que lo que se toca. Y cuando se hace una cosa así con niños, se está violando a los niños. Es una forma de violación, no de su cuerpo, es una forma de violación de su espíritu, de violación de su alma. Y eso es gravísimo, gravísimo. Entonces, que tengamos la sensibilidad y la capacidad con nuestros ojos de ver cuando se viola al cuerpo, pero también de sentir cuando se viola el alma y de reaccionar con la misma fiereza, con la misma dureza, con la misma contundencia en ambos supuestos de violaciones. Oye, hablando de niños, mira, es un asunto que yo quería, nos quedan 8 minutos o así, quería abordarlo, porque sé que ha habido cartas de espectadores como extrañadas, ¿no? ¿De qué? De que tocáramos mucho el tema de Errejón. Bueno, hemos tocado en la actualidad, hay que tocarla, ¿no? Sí, sí. Es decir, las cosas son como son. Nosotros no somos como ellos, que sepultan un tema y no existe, y cuando Abascal habla en las Cortes lo quitan, como hace la Sexta. Pues, no, nosotros lo contamos. La actualidad es la que hay, la contamos, y luego la interpretamos como Dios nos da a entender. Pero Errejón en su discurso... Becajón, yo le llamo Becajón. Perdón, Becajón. En su discurso dijo una cosa muy divertida el otro día. Queremos una sociedad en la que no pasemos más horas con nuestros jefes que con nuestros niños. Y estaba francamente bien la idea. Coño, pero si Merkel no tiene hijos. ¿Quién? Merkel no tiene hijos. No, ya. Macron no tiene hijos. Por supuesto. Todos los líderes europeos no tienen hijos. Los políticos no tienen hijos, salvo Pablo Iglesias, que los tiene además casi de 2 en 2. Los demás no tienen hijos. ¿Qué les preocupan los hijos? No, pero a mí la idea sí me parece interesante. Sí, la idea está bien. Porque no se lo ha oído nunca ningún político. No, la idea está bien. Miento. El único partido que tiene un discurso parecido en eso es Vox, curiosamente. Sí, claro. Así que empezamos a ver una cierta convergencia de disidentes. Bueno, claro, pero porque los problemas son los que son. Claro, pero ¿por qué se han aliado en Italia Cinque Stelle con la Liga de esto cuando están en las antípodas? Y han hecho, hasta hace muy poquito tienen un gobierno juntos y estaban en las antípodas, aparentemente. Cuando te vas alejando, esto es circular. Te vas acercando a las posiciones de los otros. Sí. En determinadas materias, ¿no? Lo que es circular es la publicidad, que aquí llega y vuelve. Ay, qué bien. Ojalá viniera más, pero sobre todo, ojalá vinieran más. Ojalá viniera más, amigos de circular, Intereconomía. Prefiero los amigos de Intereconomía que la publicidad. Sí, así ¿no? Se lo digo. No, porque hay muchos amigos que ponen publicidad en esta casa porque nos quieren y porque creen que llegan a mucha gente con eso. Pero si de verdad quieres tener un medio libre, una televisión libre e independiente, que sean tus espectadores los que la mantengan y los que la hagan sostenible. Y yo mando un beso a nuestros queridos anunciantes. Enseguida volvemos. Yo también. A ver, fenómeno de Errejón, que hay que contarlo porque es el fenómeno político de la semana, si quiera o no. Es decir, el discurso común es que, por así decir, Pedro Sánchez se ha sacado una costilla de sí mismo, como en la escena de la creación, y ha creado a alguien a su imagen y semejanza, o así, que es Errejón. ¿Para qué? Para quitarle votos a Pablo Iglesias. Y hoy se lanzaba con gran aparato mediático, pues todos los medios son suyos, de la izquierda, el fenómeno Errejón, que es un chico que llega a esta tesitura con una mochila importante desde el punto de vista personal, llena de cosas bastante negativas y otras positivas. Empieza por las negativas. No, bueno, vamos a ver, yo no conozco a Errejón personalmente. Tampoco conozco sus cualidades intelectuales, aunque efectivamente parece que desde el punto de vista de expresión oral es un tío bastante eficaz. Él procede de un grupo de gente en torno a Pablo Iglesias, amigos, amiguetes, que han articulado grupitos de extrema izquierda, de la extrema izquierda ideológica, muy cercana al Partido Comunista. Han estado colaborando con un régimen criminal como es el régimen de Hugo Chávez
y del propio Maduro en Venezuela, y esa gente es la que en un momento determinado es potenciada por diversas televisiones en España, se les hace una campaña de imagen, se le hace una campaña de imagen a Pablo Iglesias, otra a Errejón, otra a esta chica Maestre, Rita Maestre me parece que se llama, es decir, hay una serie de 3 o 4 personas, al propio Echenique, a las que se les hace una campaña para que se conviertan en personajes conocidos. Claro, lo más conocido de Errejón, por lo que pasa a ser un personaje verdaderamente famoso, es porque él toma una beca en la Universidad de Málaga para hacer un determinado trabajo, le pagan 1.700 euros mensuales y va y resulta que es que no iba a la facultad, no hacía el trabajo y cobraba el dinero. Es decir, estaba estafando a una universidad pública, drenándole dinero que podía haber ido a estudiantes que hubieran aprovechado eso, que hubieran trabajado, que hubieran rendido. Él se lo lleva. Es decir, al mismo tiempo que defiende un esquema de justicia social teórico, se lo está llevando en la práctica, se lo está robando a otros. Y a esa persona, que cualquier sistema lo primero que haría es excluirla de poder llegar a algo en una representación política y en una representación pública, lo que se hace con las televisiones es, se soslaya completamente ese hecho, que es relevantísimo, porque lo único que podía robar probablemente Errejón, en lo único en lo que podía defraudar a sus conciudadanos era en eso, porque claro, ni tenía un cargo público, podía dar obras a una constructora, ni podía sacar dinero de los fondos reservados del Estado, no, podía tener una beca en una universidad, como podía montarse en el autobús y no pagar. Es decir, podía tener una beca en la universidad y llevarse el dinero sin nada a cambio. Bueno, pues a ese personaje es a la que le coge el establishment mediático y lo tira para arriba. ¿Vale? Bien, pero una vez que se ha hecho eso, vamos al análisis ya político de qué puede ocurrir, ¿no? Es decir, ese señor que estaba preparando un determinado partido político, va y resulta que Pedro Sánchez les rompe la columna vertebral en el sentido que les precipita todo y ahora mismo tienen muy pocos meses para construir una opción política que fundamentalmente responde al hartazgo que hay de la falta de coherencia y del machismo absoluto del Pablo Iglesias de Podemos. Es decir, que Errejón es posible porque Pablo Iglesias ha actuado como un dictadorzuelo de quinta, utilizando a diversas mujeres en su alrededor para darles determinados cargos y propiciarles, por cierto, incumpliendo la ley directamente también de las famosas 8 semanas de baja tal, es decir, se la han saltado los dos, Montero o Moreno, no sé cómo se llama su Irene esposa. Montero. Irene Montero y Pablo Iglesias se han pasado por el forro, o sea, es un descaro, es una falta de consistencia en lo que hacen, claro, que Errejón ha sido posible. Ha sido posible por la falta completa de los marqueses de Galapagar de tener consistencia en sí mismos. Además, Errejón, ¿qué hace? Errejón se abraza al Partido Socialista, porque dice, ¿dónde puedo pescar más? Al que más tiene. Porque al final el número de escaños es limitado, no es posible que sea. Si entra un nuevo partido no hay más escaños, no, hay los mismos, pero para más gente. Entonces habrá que ver a quién se los quito. Se los tengo que quitar a alguien, eso es un macero. Bueno, ¿a quién se los puede quitar? Pues se los puede quitar a Iglesias y se los puede quitar al PSOE. ¿Quién tiene más? El PSOE. Están en ello, esa es la operación. Al final, los medios vinculados a Sánchez y manejados y controlados por Sánchez van a hacer que Errejón le robe los votos a Sánchez. Y no descarte usted que nos encontremos el día de noviembre con una victoria del Partido Popular. Es una operación que de verdad que es complicada de entender. Vamos a ver. Inicialmente puedes pensar, bueno, está claro, ¿cómo puedes romper a Podemos? O sea, que Errejón, la gente que votaba a Podemos, parte de votar a Errejón, disminuimos a Podemos y tenemos además una extrema izquierda con la que pactar, que es Errejón. Bueno, ¿y realmente no se les ha pasado por la cabeza que Errejón pueda llevarse parte del voto del PSOE? Además, con un discurso que es, no, yo voy a pactar con el PSOE, no os preocupéis, o sea, yo no voy a bloquear la izquierda. ¿No se les ha ocurrido pensar, tan listos como son? Yo no sé exactamente qué es lo que ocurrió, pero que esta operación, no hay más que ver el coro mediático, viene del poder, es evidente. No el partido de Errejón, que efectivamente estaba pensado hacía muchos meses, pero sí esta operación. Ahora, la cara que tenía Pedro Sánchez el otro día, cuando comparece, creo que era en Moncloa, de funeral absoluto. Es un poema. O sea, a mí me recordaba, igual a usted le ha pasado alguna vez, cuando firmas una hipoteca, por ejemplo. Estás lanzado, pues, joven, pues, cobras, estás en forma, vigoroso, te atreves a comerte el mundo.
y de repente llegas a tu casa, esa que te vas a cambiar, y te sientas y dices, ahí va que me parece que he metido la pata, ahí va que me parece que esto no lo puedo afrontar. Y era un poco ese gesto, ¿verdad? No, por contarles una pequeña confidencia a nuestros espectadores que tienen bueno, pues nos hacen el gran favor y les agradecemos que estén ahí al otro lado de estas cámaras, viéndonos y escuchándonos. Les hacemos partícipes de una información. Los sondeos demoscópicos más serios hoy, porque esto no es una foto fija, esto está completamente en movimiento cada día, pero cada día, y moviéndose bastante. Sí. La línea del PSOE está a la baja, la línea del PP está al alta, la línea de Vox está un poquito al alta, la línea de Podemos está a la baja, y la línea de Errejón, la de Ciudadanos, está muy a la baja. Sí. Claro. Y ahora la de Errejón, que aparece, digamos, de nuevo, pasa de 0 a infinito, puesto que de 0 a 1 es infinito, pues puede pasar 5, 6, 8 escaños. Es decir, en ese proceso que está, insisto, vivo, no se descarta, desde un punto de vista de proyección demoscópica, que el Partido Popular está en condiciones de ser el más votado. Está en condiciones de ser el más votado. Vox de tener un resultado incluso mejor del que tuvo en las anteriores elecciones. Ciudadanos de darse una bofetada histórica, desde mi punto de vista merecida. Y el Partido Socialista, por chulería, por falta de verdad de visión y de criterio, irse para abajo y propiciar un ascenso de Errejón junto con la caída de Podemos. En esa historia se están moviendo las cosas en el proceso de la construcción de la nueva opinión pública, que va a ser la que va a votar el día 10 de noviembre. Por cierto, el 11 es San Martín. Ya sabe usted, que a las 12 de la noche puede ser que podamos recordar aquello de que a todo cerdo le llega su San Martín. Efectivamente. Bueno, en cuanto a la cuestión de la operación Errejón, puede ser también, y esto se comenta en los cenáculos y mentideros, que la operación tenga una segunda parte, que aún no hemos visto, que es la siguiente. Te sacamos ahora Errejón. Entra el chaval, feliz de la vida, bien, vamos a ser diputados. Pues hubiera preferido dentro de unos años, pero bien. Y por el camino empiezas a activar todos los dispositivos como minas antipersona que tiene la ultraizquierda montados a su alrededor, porque realmente Podemos está construido sobre un polvorín. Todos los anticapitalistas, las mareas, todo. Es decir, que puedes hacer así y saltar todo. Y puedes saltarle a Errejón. Y puedes saltarle también de rebote a Pablo Iglesias, y al final que ningún voto de izquierdas vaya, o es decir, que muy pocos votos de izquierda vayan a esta gente. Puede ser, no lo sé, porque estos son muy malos. Es perfectamente posible que se les haya ocurrido una operación de este tipo. Bueno, vamos a ver. Veremos. Cuando tú montas un partido como el de Errejón, que van a tener que montarlo en 20 días, sí, te vas a encontrar con que te van a meter de todo. Se te van a meter gente de Podemos para reventarte a la semana siguiente, se te va a meter gente del Partido Socialista. Es decir, eso va a ser una cosa muy divertida y muy difícil de gestionar. Pero mientras tanto, Iglesias y Montero siguen en Galapagar, sí, señor, y con este tiempo tan rico que hace, hasta bañándose con los niños. ¿No? Es un sitio precioso, Galapagar. Sí. Nos quedan 2 minutos para que, de verdad, para pedirles, desde aquí, por favor, de verdad, a los espectadores. Los 2 minutos que nos quedan, bien, sí. Hemos hecho este programa. Aquí ha habido un montón de personas trabajando en control, en las cámaras, la iluminación. Imagínense que han ido a un dispensario y han dicho, pónganme un gato al agua. Bueno, pues y que al final el gato les dicen 0,50 céntimos. Ajá. Entonces dirían, joder, pero si los programas de televisión no se pagan, yo pago un café, pago una Coca-Cola, pago un donut, o pago... Pero un programa de televisión no me lo cobre usted, hombre, que no... Vamos a ver, no hay ninguna razón para que eso sea diferente, especialmente cuando el que vende el café no tiene otra forma de recuperar y de poder seguir vendiendo cafés que le paguen el café. Pero es que nosotros, haciendo gatos al agua, la única posibilidad que tiene esta casa de seguir haciendo gatos al agua es que ustedes pongan un poquito de dinero por cada gato al agua.
Esa es la realidad y tratamos de todas las maneras posibles de hacérselo ver. Por eso les pedimos que nos llamen sin falta y vamos a ir, es que vamos creciendo mucho y muy bien. Si ustedes de verdad se comprometen con nosotros, es que va a ser posible al final, incluso que podamos crecer y tener más instrumentos para hacer las cosas todavía mejor. Resumen, un poquito de café y un poquito de por favor. 91-616-2464. 20 segundos nos quedan. Este fin de semana no se pierda. Más se perdió en Cuba de Horcajo. Pensiones, el tema de este fin de semana, fundamental. Programa. Y los documentales del legado de Franco, sábado y domingo. Lo vamos a ver sábado después de Cuba, el domingo a las 9 de la noche. Adiós. Y el domingo a las 10 de la noche, Antonio Burgueño. Todo lo que usted yo sí pudiera, quiso saber sobre la sanidad y nunca se atrevió a preguntar. Cortamos. Adiós.